Muy buenas tardes, bienvenidos sean a la tercera edición de Cinéfilos, el programa del TechSem sobre cine y filosofía. Mi nombre es Eder Aloix y me acompaña en cabina el maestro Enrique León Langridge. León, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos felices de poderlos saludar a todos. Buenas tardes. Gracias, Enrique. Y nuevamente, en su segunda colaboración con Cinéfilos, el profesor Daniel Córdoba, alias Coco. Coco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Enrique, hola Eder, hola a la audiencia. De nuevo, gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Muy bien, pues vamos a iniciar. Les platico cómo funciona la dinámica. Damos una breve reseña de la película, seguimos con nuestras impresiones generales, después de un corte musical empezamos con la semblanza del autor y comentarios orientados por preguntas, y finalmente discutimos entre todos los temas que vayan surgiendo y nos despedimos con nuestras conclusiones. ¿Cómo ven? Adelante. Perfecto. Adelante. Bueno, pues comencemos. Proof, llamada La Prueba en Latinoamérica, dirigida por Jocelyn Moorhouse, cuenta la historia de Martin, un hombre profundamente atormentado por su ceguera y la desconfianza en las personas. Martin, después de atender a un restaurante en el que es ignorado, conoce a Andy, un hombre sencillo y directo con una actitud honesta y cariñosa. Entablan una pronta amistad en la que Martin incluye a Andy en su proyecto. A pesar de ser ciego, Martin toma fotografías del mundo y las etiqueta en braille para probar que el mundo que él percibe es percibido por otros también. Después de varias aventuras y situaciones complicadas, Martin pierde la confianza en Andy, pues en su inquebrantable sistema y metodología, una vez que una persona miente ya no es digna de confianza. Andy intenta razonar con Martin y después de pedirle perdón y de explicarle que las personas son imperfectas y a veces mienten, Martin decide enseñarle la foto más importante que ha tomado, una que demostraría si su madre le mentía cuando era niño o no. Cuéntanos, León, ¿cómo fue tu experiencia con esta película? Pues es una película que me gustó muchísimo, dándome la oportunidad de ver cómo existe la posibilidad de que una persona sienta desconfianza a raíz de una vivencia que posiblemente ni siquiera tenía por qué darle desconfianza. Si recuerdas, Martin era un niño y él creía que su mamá le estaba mintiendo porque no escuchaba el rastrillo del hombre que estaba supuestamente rastrillando las hojas, ¿no? Entonces él cree que no está el hombre y que su mamá le está mintiendo, nada más inventándole situaciones, al grado de que duda toda su vida hasta que pues se da cuenta que no le estaban mintiendo, ¿no? Porque finalmente la prueba fue cuando ya le interpreta la fotografía su amigo, ¿no? Sí, claro. No su mamá. A mí me gustó muchísimo y me encantó la posibilidad que tiene él de tener una prueba fehaciente de que no necesariamente se le había mentido. Okay. ¿Coco? Igual, creo que una película muy interesante. A mí me gustó, no mucho, pero sí lo suficiente. La encuentro interesante desde el punto de vista que te pone un montón de preguntas que normalmente no te haces, ¿no? Es decir, nosotros que no, o las personas que no tenemos ninguna discapacidad o limitante fisiológica para percibir el mundo, normalmente no llegamos a una mínima cantidad de cuestiones acerca de este. Y en este caso, bueno, el personaje de Martin tiene pues probablemente una de las limitantes más, pues más complicadas en términos de conocimiento o percepción de la realidad, que es ciego. Entonces, bueno, me parece muy interesante, me dejó con muchas reflexiones que creo que la mayoría nunca me las había preguntado. Y sí, gran película, muy recomendable. Muy bien. ¿Qué opinan de su metodología? De esta prueba, de tomar fotografías y etiquetarlas en braille. Bueno, pues él no tiene otra forma, ¿no? Él encuentra, gracias a que su mamá le regaló la cámara, pues él encuentra una manera de hacerse del mundo que lo rodea. Hacerse de él porque va tomando las fotos y va poniéndoles la etiqueta y lo tiene para sí. Entonces se va enriqueciendo a sí mismo teniendo esas imágenes, ¿no? Es una metodología que si no la inventó su mamá, pues le dio pie su mamá al regalarle la cámara para que él pudiera tener la oportunidad de estar viendo el mundo y de recordarlo cuando lo platica con otras personas, porque no necesita él describírselas, más bien le dice a una persona, mira, estuve aquí, y la persona se la describe a él, entonces hacen una simbiosis, ¿no? Claro. Una apuesta interesante, ¿no? O sea, es decir, eh, es un juego en el cual aparentemente, desde mi punto de vista, Martin tendría todas las de perder, pero tiene, digamos, un elemento a su favor, que es esta etiqueta en braille, ¿no? Que él tiene. Entonces, claro, Martin puede, o sea, él te enseña la foto y te dice, foto con un perro negro y un caballo,
y a lo mejor tú, pues nada más por cotorrearlo le dices que sí, pero realmente tú no sabes qué leyó él en la etiqueta, ¿no? Entonces, él tiene un ejercicio cognitivo muy interesante con todos sus interlocutores que al final, digamos que es como esta parte tan crítica de su método, en la cual tú llegas también a entender por qué para él es tan importante la verdad, ¿no? Porque realmente todo su método está basado en que te diga lo que te diga, lo que él tactó con los dedos y que dice la etiqueta, pues es a grandes rasgos lo que te tiene que contestar la persona que está viendo la foto, ¿no? Entonces, pues realmente es una apuesta así, oh, vibrante, ¿no? Porque tiene como 40 años el señor y lleva toda la vida así, entonces, wow. Sí, ¿no? Y un juego que me parece muy interesante, no sé qué piensen, es que justo al final, cuando ya llega el momento del grand reveal, ¿no? En la fotografía que tomó de la ventana de su casa, la audiencia nunca ve la fotografía. Andy nos cuenta qué está pasando en la fotografía, pero es la misma historia que le había contado Martin antes. Entonces no sé si encuentran algo ahí. Esa duda si se queda. Bueno, pero él no le había dicho exactamente lo que le decía a su mamá. Y él está simplemente corroborando lo que había dicho su mamá. Eso te deja a ti como espectador generar, bueno, pues sí, se lo engañó también o no lo engañó y finalmente fue la prueba de verdad. Pero ahí es donde este pobrecito, y digo pobrecito en el sentido de que qué tristeza que él haya vivido pues prácticamente toda su vida con ese temor. ¿Ya? Él vive con ese, creyendo que es víctima del demonio engañador, que al rato hemos de ver quién lo tenía, ¿no? Así es, sí, así es. Yo creo que a mí me parece que la escena final es algo inconclusa, porque el niño no trae la cámara, tampoco ves qué hay detrás de la ventana. A mí el único rastro que en esa escena me hace creer que le prueban que todo el tiempo estuvo mal pensando de su mamá, es que en la escena se ve que está lloviendo y justo cuando deja de llover, el niño se acerca y toca la ventana, ¿no? Y la ventana tiene así como el rocío, tiene las gotas. En la descripción que le hace Andy de la foto le dice, no, pues es un día despejado, está clareado, está esto y aquello, las hojas recogidas. Y bueno, a lo mejor si te vas un poquito, pues claro, el cielo se despeja después de que llueve, pero él dice, por ejemplo, ahí están las hojas amontonadas. Bueno, pero si llovió, a lo mejor las hojas se fueron por... Digo, te puedes ir a pensar lo que tú quieras, pero a mí de entrada me deja con la sensación de que corrige el error de haber pensado mal, de que todas las veces su mamá le mintió. Creo que es eso, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera. Porque finalmente, si el mundo está legitimado por nuestras pruebas de verdad y esas pruebas están legitimadas a su vez por otras personas, vaya, ¿dónde está realmente la verdad? ¿No? Es algo que le dice Andy a Martin, ¿no? Ten piedad de nosotros no vivimos tu mundo, para ti todo es la verdad, ¿no? Para nosotros no. De alguna manera ahí está ese juego, ¿no? Sí, cada quien tenemos nuestra propia verdad. Oye, aparte de eso, aquí em, acabo de olvidar el nombre de nuestro protagonista. Bueno, Martin, Martin. Claro, y aquí aparte Martin, es decir, no solo todo para él es verdad, sino que tiene un método que de pronto parece tan infalible. O sea, pero también, o sea, su propio método reduce la verdad a unas categorías que son pues, prácticamente así, poco menos que abstractas, ¿no? Foto con un perro en el jardín. No, bueno, sí, pero foto con un perro en el jardín, digo, pueden ser 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, realmente sí, todo para él es verdad y a lo mejor cada quien tiene su verdad, pero tiene unas abstracciones muy complejas, ¿no? Sin embargo, le sirven muy bien. Sin embargo, le sirven muy bien, porque si te pones a ver, cuando está con el veterinario, el que lo desenmascara, dándose cuenta que habían dicho una mentira, el veterinario le dice muy claro, no hay perro con otro perro, hay tu amiga, tu amigo y el perro. Sí. voy a interrumpirlos ahí. Vamos a nuestro primer corte. Es un Vamos. cover de la canción de los Beatles, Within You Without You, por Sonic Youth, por la letra muy peculiar que tiene.
Muy bien, pues estamos de vuelta. Se nos une la profesora Lili Paniagua en su segunda colaboración. Es creadora del programa. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, Eder, muchas gracias y un gusto estar compartiendo aquí la cabina con los profesores. Pues bueno, volvemos con la semblanza de René Descartes, al que la comunidad le decimos Descartes, pero para evitarnos problemas hablemos como si fuera Descartes. René Descartes, el padre de la modernidad, genio de su época. A pesar de ser severamente criticado en filosofía por su epónima falacia cartesiana, su influencia en el mundo es innegable. Inventor del plano cartesiano y del Principia Philosophiae, es tanto precursor de Pascal y sus secciones cónicas como de Newton y su Principia Mathematica, Philosophia Naturalis. El texto Meditaciones Metafísicas juega con un problema ancestral abordado de muchas maneras distintas. Zhuangzi en su famoso Sueño de la Mariposa, Sor Juana en su poema Primero Sueño y más recientemente Christopher Nolan en su película Inception. El problema: distinguir el sueño de la vigilia. A través de 6 breves textos, en los que aborda diferentes situaciones, pruebas y refutaciones, y después de brindarnos una de las piedras angulares sobre las que descansará mucha de la filosofía posterior, el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, Descartes nos llena de evidencias y formas de distinguir lo verdadero de lo falso. Coco tiene la opinión, es una opinión muy fuerte, de que el texto le ha hecho mucho daño al mundo. Cuéntanos, Coco, ¿por qué? Bueno, las meditaciones metafísicas de Descartes, en mi humilde opinión, deberían llamarse tribulaciones metafísicas, porque, bueno, uno cuando lea a Descartes, pues Descartes era un hombre que de verdad estaba acongojado por estos temas, ¿no? Es decir, realmente se le lee esa imperiosa necesidad de expresarse y de encontrar respuestas a estas preguntas. Un poco, en mi opinión, creo que uno de los problemas principales del texto es que por más buen sentido que tenga, es decir, por más buen raciocinio que haya, no encaja a mi gusto, ni en el mundo que le tocó a Descartes, ni en nuestro mundo, porque a nuestro mundo lo que más le falta es raciocinio. Entonces creo que es un poco como estar persiguiendo gatos negros en la oscuridad, ¿no? En toda la extensión de la palabra. A algunos dirán, y es correcto, es un poco el camino de la filosofía, pero en el caso de Descartes a mí me parece que no ha sido muy productivo en algunos planos, no en todos. Bueno, yo lo veo más bien como lo dice su nombre, meditaciones. Y una meditación pues es de una persona. Él se sienta y se pone a pensar, si no quieres decirlo en voz alta, pues se pone a pensar en escritura, ¿no? Y esos pensamientos son para él, se lo está diciendo a sí mismo, y si alguien lo lee, pues ya somos unos metiches porque nos estamos metiendo en lo que él piensa. Entonces yo no juzgaría eso, porque es la forma en que él está tratando de explicarse a sí mismo lo que está viendo. No está seguro si existe y entonces le da vueltas por todos lados para saber que sí existe, y se demuestra a sí mismo que existe porque está pensando. Pero tienes razón, es difícil para su tiempo y difícil para nuestro tiempo, así como es difícil estar leyendo a muchos otros filósofos, porque finalmente ellos lo que están haciendo es poner en papel, plasmar en papel sus ideas, sus raciocinios, sus pensamientos. Tenía yo un profesor en la carrera, se llama Lutz Alexander Kefferstein, y Lutz tenía la idea de que la labor de un filósofo es ordenar su pensamiento y entregarle al mundo su pensamiento ordenado. ¿Creen que Descartes va por ahí? ¿Creen que no? ¿Qué opinan? Bastante sí, ¿no? Digo, si algo tiene Descartes es que, o sea, escribió metódicamente y escribió muy a propósito, ¿no? No por nada es, pues, el padre, como lo has mencionado ya, es el padre de la modernidad. En muchos sentidos, Descartes transforma el pensamiento filosófico de su época de cara a lo que nosotros conocemos como el mundo moderno, y al mismo tiempo también pues es una piedra angular del desarrollo del pensamiento científico que se va a dar más adelante, ¿no? Newton, Pascal y bueno, N cantidad, ¿no? Claro. Yo les decía hace rato que Martin tiene una metodología así infalible, ¿no? Su metodología es muy estricta. Me parece que Descartes tiene un método un poco más laxo. No sé qué piensen. Para Descartes las pruebas y las refutaciones no son tan racionales, vaya, no demandan un rigor lógico. Esa es mi opinión particular, y yo sé que es un poco quizá fuerte. Díganme qué piensan. Ah, caray. Pues sí, es cierto. Sin embargo, sí tiene
sí te empuja a darle seguimiento lógico a lo que él está diciendo. Te obliga a buscarle la realidad de lo que está diciendo. Ahorita estoy divagando, pero lo que pasa es que me acordé mucho de Lutz, una conversación que en algún momento tuve con él. Fuimos compañeros, los dos cuando estudiábamos filosofía. Y tuve una conversación con él a raíz de un tatuaje que tiene con una bruja. Y ahí decía precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Es para dejar que los otros vean lo que hay. Y de hecho ese tatuaje lo hizo él, era un diseño de él, ¿no? Entonces me recordó muchísimo su idea de darle al mundo lo que tienes como filósofo. Claro, sí, sí. Al respecto de tu pregunta, que es como... Yo creo que con Descartes el gran problema es que regresamos a los básicos, que es realmente meterte a pensar, meterte a reflexionar. Nos vamos al discurso del método, que es un libro verdaderamente grandioso y maravilloso, en donde un planteamiento tan certero y tan necesario para ese momento, como era cambiar el método de la deducción, que ya llevaba un buen rato en la ciencia, y que finalmente no se había podido cambiar. Cambiar todo ese paradigma diciendo lo que una cabeza piensa puede ser mucho más firme que lo de toda una institución. Y Descartes, metiéndose en un proceso de introspección, logra hacer una transformación que realmente era necesaria. Era un hombre absolutamente preocupado por la ciencia, como lo deja ver en los Principios Científicos, que fue este librito en donde él pidió que se editara después de su muerte, como otras publicaciones, y era su principal problema, ¿no? La ciencia, los universales, pero no vistos desde la óptica tradicional y escolástica. Sí, bueno, Descartes tiene una situación, ¿no? Que vive en una época en la que se quemó a Vanini, ¿no? Estaba el juicio de Galileo, o sea, todavía estaba la influencia de la iglesia detrás, todavía estaba, digamos, al pendiente la iglesia de qué decía uno. De hecho, cuenta una de las biografías de Descartes que él aplaza la publicación de su tratado de óptica porque meten a Galileo a juicio. Entonces Descartes dice, no, es decir, yo no puedo publicar estas cosas porque pues, la iglesia anda ahorita muy picuda, no vaya a hacerla de malas. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la situación histórica de Descartes? De esta condición de la iglesia que está detrás. Pues no es solo Descartes, ¿no? O sea, realmente, si bien es un filósofo importante, un pensador, un científico, pues justamente está inmerso en una época donde realmente como estaríamos transitando de todos los paradigmas del mundo medieval hacia los paradigmas típicamente modernos, ¿no? Entonces de pronto podría parecer indistinguible algo medieval de algo puramente moderno en la época en la que vive Descartes, ¿no? Por citar un ejemplo, gran parte de esta vuelta a los clásicos, si no me equivoco, tiene que ver con el redescubrimiento de un manuscrito de Lucilio, que es de Rerum Natura, y la traducción que se hace de este manuscrito, en el cual pues un poco vamos a decirlo así, la intelectualidad medieval, que no era escolástica necesariamente, comienza a replantearse ciertas cosas sobre la propia forma en la que ellos ven el mundo, ¿no? Que es gran parte de lo que dice Lili, ¿no? Descartes odia la forma en la que se ve el mundo, ¿no? O sea, Descartes no le cuadra por ningún lado la manera en la que se está comprendiendo el mundo, pero él forma parte de todo un proceso que yo creo que le ha de, o sea, él estar en un sándwich de unos 200 años, ¿no? Él estar en medio de una transición que dura aproximadamente 200 años y en la cual de pronto sí parece bastante complicado como que nosotros pudiéramos disecar o sacar los hilos uno por uno y decir, no, mira, esto sí es aquí y esto sí es asado, ¿no? El propio Descartes sí es muy científico y muy moderno en su método, en algunas de sus conclusiones, pero el hecho de que en su tercera meditación empieza a echar agua por todos lados diciendo, o sea, basando todos sus razonamientos en decir, claro, Dios existe y no lo puede probar tan lógicamente como uno esperaría, un poco o sea, es porque está dentro de un contexto en el cual esas cosas todavía no se distinguen, ¿no? Sí, claro. De hecho,
Justo lo mencionaba en la semblanza, porque me parece importante, ¿no? Que tengamos una falacia a la que bautizamos con el nombre de Descartes, ¿no? La del círculo vicioso o el círculo cartesiano, pues es falaz, en términos lógicos. Pero me parece que Descartes en su intención es exceder ese momento, ¿no? Es trascender de alguna manera el mundo plenamente material, porque la lógica bien podría ser un invento del genio maligno. Hasta donde sabemos, el genio maligno también pone frente a nosotros a este sistema, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Eh, Creo yo que por ahí va, creo que por ahí va, por la trascendencia de lo racional hacia ya lo práctico, ¿no? Por ahí del párrafo 11 va a decir Descartes que la intención de las meditaciones es distinguir lo verdadero de lo falso para poder distinguir el vicio de la virtud. O sea, tiene una intención práctica este texto. No sé si podamos aislarlo en eso. Pero con lo que acabas de decir, ¿no será que el meterse a hablar de ese genio maligno, no será que con eso trata de posiblemente enmascarar un poco el temor que existe a que lo vaya a quemar la iglesia? Entonces dice, no, lo que pasa es que ahí fue el genio maligno el que me está empujando, y entonces con eso como que se defiende un poquito. Bien entendía el funcionamiento del cuerpo humano al hablar de nervios y al hablar de músculos y todo, y sabía que era exactamente lo mismo el cuerpo humano que el cuerpo de un animal, y sin embargo a los animales los considera máquinas hechas por Dios para el servicio del humano, que es bueno en el sentido de gran creación porque tiene raciocinio, ¿no? Pero lo maneja así quizá para que entonces, si es que llegara a caer en manos de la Inquisición, pudiera dar la diferencia, ¿no? Y decir, bueno, lo demás es del genio maligno. Sí, no, si no vendía piñas, ¿no? Exacto. Sí, pues no era tonto, ¿no? Para nada. Vamos a nuestra segunda pausa. Vamos a escuchar una canción reggae para aliviar el tema. La canción se llama Hay más preguntas que respuestas. There are more questions than answers por Johnny Nash. Bien, estamos de vuelta.
Y quisiera hacerles una pregunta aquí al foro. Porque lo menciona Descartes, porque pasa en la película y porque me interesa mucho. ¿Ustedes creen que hay alguna relación entre el conocimiento claro y distinto y la felicidad? O como bautizamos la pregunta Coco y yo, ¿ser inteligente es igual a ser infeliz? ¿De acuerdo a Descartes o de acuerdo a la película? Me parece que podemos dar nuestras opiniones, ¿no? Nadie nos va a juzgar, ¿no? Digo, Descartes, pues me queda claro que muy inteligente sí era, no sé si era feliz, pero sí escribe atormentado, entonces a lo mejor por ahí se le atoraba alguna que otra cosa, ¿no? No sé qué piensen. Yo creo que quizá eres feliz porque crees que estás aprendiendo mucho y de pronto te vuelves infeliz porque entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Sí. A ver. Yo considero que Descartes sí tiene una crisis, no sé si era infeliz. El hecho de que haya ido a darle clases a la princesa y lo haya pescado la pulmonía y se nos haya ido Descartes dejando problemas tan grandes, pues quién sabe qué ánimos tendría, ¿no? Para ir a las 5 de la mañana a dar una clase particular. Pero definitivamente a mí me parece que deja la filosofía práctica, se deslinda un poquito de hacer filosofía práctica. Por eso se escuda un poco en los estoicos y dice, pues aquí como que suena buena onda y aquí nos quedamos. Pero él a pesar de que claro que tenía preocupaciones morales, se descarta, que justamente es un verbo que viene de su apellido, se descarta de meterse en cuestiones morales y nunca menciona qué es la felicidad y si tiene que ver con lo claro y distinto de las ideas. Claro. Pregunto en parte inspirado por la película, ¿no? Porque vemos que Martin es un hombre pues, verdaderamente atormentado, ¿no? Ha dudado de que su madre le mienta y pues es incapaz de tener una relación normal, ¿no? Se lo recrimina a Andy, como toda tu vida es la verdad y pues eso hace difícil la convivencia. Martin es perfectamente consciente de esto y le dice, yo no soy ciego, no soy como los demás, a mí no me tienes que mentir, ¿no? ¿Qué opinan de esta actitud cero tolerancia ante la mentira y el engaño? No tiene opción. O sea, yo imagino, digo, de entrada, a pesar de que el método de Martin es bastante perfecto, muy redondito, el hecho de que él mismo le tiene miedo a enseñarle la foto a cualquier otra persona, ¿no? O sea, hasta que no está plenamente seguro de que puede confiar en Andy, no se le enseña a nadie más, porque parece ser que así que la base de todo su mundo, de todo lo que cree, es quizá esa duda, ¿no? Y el miedo que tiene a resolverla. Entonces, a lo mejor eso basta para hacerlo bastante, pues no infeliz, pero a lo mejor sí estaba medio amargado, ¿no? Digo, tiene todas las limitantes que puedas tener en el entorno y lo demás, pero incluso en su trato, pues es un hombre que prácticamente tiene cero amigos hasta que conoce a Andy. Entonces, realmente a mí me parece que está más un poco como en esta duda que él tiene y quizá más el miedo que tiene a darse cuenta de si sí o de si no. Sí, es el temor, yo lo veo así, el temor a ser engañado, el temor a estar viviendo nada más de una ilusión generada por todos los que le están diciendo mentiras. Entonces él no quiere vivir en ese mundo de mentira. Por eso es que trata de exigirle a todo el mundo de alguna manera que en sus fotografías le digan qué es y le escribe a cada una con su braille la etiqueta para él estar, entre comillas, seguro de que lo que está viendo está bien. Pero el temor ese lo atormenta toda la vida, lo acompaña hasta el final de la película. Es uno de los temas que abordaremos en otros programas, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión. ¿Les causa conflicto a ustedes o les causa temor vivir en una ilusión? ¿O podrían ser perfectamente felices dentro de una ilusión? Sin preguntarse si la correlación entre lo que pienso y lo que existe. Bueno, yo creo que todos vivimos de ilusiones. Todos tenemos sueños que queremos ver hechos realidad. Si no viviéramos con esas ilusiones, entonces no daríamos un paso para adelante, porque ¿qué tal si me caigo? Sin embargo, asumimos retos gracias a que tenemos algo que perseguir y ese algo que perseguir no es más que una ilusión que tenemos en ese sueño que queremos alcanzar. Bueno, sí, no, un poco de acuerdo. Yo creo que en ese sentido
si algo bueno enseña Descartes es que a una instancia así muy, muy extensa, la filosofía sí es idealista en este sentido, en que reside en el individuo, ¿no? Una de las claves para entender la modernidad renacentista es pues esta nueva concepción del individuo, ¿no? De la conciencia del individuo, la conciencia propia. Entonces, finalmente, digo, sea cual sea tu percepción del asunto, al final, en una de esas Platón tiene razón, en una de esas Descartes tiene razón, ¿no? Y al final todo está en ti, en el individuo, en tu cabeza. Entonces, claro, te puedes convencer como Descartes o puedes no convencerte, pero igual tampoco puedes probar nada. Entonces, pues más o menos estás un poquito resignado igual que Martin, ¿no? Así que pues, realmente ya depende qué tanto te atormentes con la idea. Pues yo me voy a referir a uno de los mitos más clásicos que nos ha regalado el mundo griego, que es el mito de Pandora, en donde pues al final de la caja se queda la esperanza. Y por influencia judio-cristiana, en nuestros países, pues pensamos que la esperanza es buena. Sin embargo, para los griegos no necesariamente era. Había una esperanza como una expectativa que se podía acercar a la realidad y había una expectativa que te alejaba totalmente de la realidad. Y me parece que también ahí era como esa división que hacían los griegos entre lo racional y lo irracional. Había una esperanza racional que más o menos hacía cumplir sueños, generar una expectativa realista, y había una esperanza totalmente fuera de lugar que inducía mucho a la locura. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Yo soy un convencido camusiano, ¿no? Un absurdista. Y la verdad es que a mí me parece ese discurso sobre la esperanza, justo eso, ¿no? Una ilusión. Y no porque sea buena o mala, solo porque así es, ¿no? Creo que eso está un poco en pauta con lo que Descartes va a decir. Yo busco ideas claras y distintas para poder distinguir la verdad de la falsedad. Y ya, Mm. ¿no? Y el pecado de la virtud. Y ya. Ya si tú quieres pecar, digo, eso ya es otro boleto, ¿no? Eh, no sé qué piensen, ¿no? Sí, nada más que ahí entonces entra mucho la cultura en la que estás, porque vas a pecar, pero ¿de acuerdo a quién ¿O a Sí, qué? claro. o a qué? Sí. No, por eso ¿O con quién? porque es un nombre finalmente francés de Sí, Europa, en la modernidad, en el nacimiento moderno, pues por supuesto que tenemos que ponernos en sus zapatos, ¿no? Y entender que él se refiere a algunas cosas particulares con vicios y virtudes, ¿no? Creo que sí hay que contemporizar, Pues está ubicarnos en el tiempo, contextualizado ¿no? por su tiempo, ¿no? El lenguaje, la forma de percibir el mundo, el propio canon intelectual en el que él es educado y en el que él crece y al que está expuesto todo el tiempo, pues de alguna manera dicta su forma de expresarse, ¿no? Más allá de sus Correcto, propios razonamientos, ¿no? correcto. Vamos con el último corte musical. Esta es la quinta sinfonía de Beethoven, una vez más, pero versión metal, porque Martin la escucha en el teatro. Y volvemos con nuestras conclusiones y nuestra despedida.
filosóficas. ¿Qué tienen que decir, muchachos? Híjole, pues, ¿por dónde empezar? Yo creo que, digo, ya un poco cruzando más, digo, más aún la película con el pensamiento de Descartes. Yo creo que sí es muy cartesiana la película, en varias cosas, ¿no? Por un lado, el tipo tiene un método, ¿no? O sea, un método que él hizo. Pues Descartes, ¿no? Hizo su propio método, lo escribió, todos lo queremos, gracias Descartes, ¿no? Es un tipo obsesionado con la verdad, ¿no? Es un tipo que, bueno, realmente toda su vida depende de las certezas que él se da de conocer la verdad. En ese caso, bueno, Descartes quizá no lo podría decir con tanta certeza, o al menos no que pudiera probar, pero bueno, también es un tipo pues abocado a la verdad. Entonces, en ese sentido me parece que la película y el pensamiento cartesiano son muy similares. Eh, Me quedaría sin duda pues con esta percepción idealista, individualista del conocimiento, de la verdad, de la percepción del mundo, ¿no? Finalmente, creo que la frase que le dice a Andy, que ya habíamos citado, ¿no? Le dice, oye, perdónanos por ver, ¿no? O sea, perdónanos por no ser ciegos, ¿no? O sea, para ti todo tiene que ser verdad, danos chance a los que podemos percibir la mentira y tenemos opción de distinguirla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo un poco siguiendo como esta línea idealista, me quedaría con la idea de Platón, ¿no? Pues tú puedes salir de la caverna, pero no puedes regresar a decirle a nadie que se salga, ¿no? O sea, o te sales tú o te sales tú, ¿no? Entonces, o regresas y estás loco. Entonces, un poco Andy es este hombre que, bueno, a lo mejor su caverna es otra, pero bueno, está afuera. Digo, Martin, ¿no? Pues él ya salió de su caverna y para él la verdad es una cosa y es así chiquita, ¿no? Unas plaquitas en braille, una abstracción de 10 palabras, dice máximo, ¿no? De cada una de las fotografías y se acabó, ¿no? Y el día que eso no funciona, bueno, es otra cosa. Pero en ese sentido, sí, pues yo me quedaría con esa idea, es el idealismo puro, ¿no? Pues yo me quedo con darnos cuenta que es bueno dudar, es bueno ser un escéptico que tiene la oportunidad de investigar y buscar la verdad. No quedarse en negar todo por negarlo, porque se puede caer en un grave error. No creo nada y entonces no creo ni siquiera que estoy respirando porque eso no es posible. Puras tonterías, se pierde uno el tiempo. Sin embargo, el dudar de lo que uno ve para poder aprender de eso y poderse hacer más preguntas y contestarlas, eso es con lo que me quedo, vale la pena. Si en su momento Martin está dudando igual que Descartes y está haciéndose preguntas y lo lleva a poder meditar y generar un método que le ayude a conocer más, pues adelante, ojalá todos hiciésemos lo mismo para poder salir adelante aprendiendo más con ese escepticismo, ¿no? Pero siempre pensando en ese sentido, no ser escéptico por descartar todo nomás por sistema, es ser escéptico para poder conocer más y dar un paso adelante, tener la oportunidad de aprender, de conocer, de aprender y conocer y aprender y conocer, porque muchas veces aprendemos hoy algo que nos lleva a darnos cuenta que es la puerta para otra gran gama de conocimientos. Pues yo me quedo de Descartes. La verdad es que no precisamente me encanta, pero yo creo que es indispensable. Es el pan de cada día del inicio de una carrera de filosofía, indudablemente. Y por eso creo que nos cuesta mucho trabajo como cuestionar a Descartes, al menos a mí. Pero sí me quedo con la parte del dualismo que deja, que hereda y que se estaciona, pues al menos hasta Kant y que más o menos sale hasta la escuela de la sospecha. Inclusive podría decir, pues algo posiblemente escandaloso, el Marqués de Sade es absolutamente cartesiano, porque si nos acordamos de aquel personaje sufrido de Justin quiere la virtud, pero la quiere en un absoluto conceptual. Y eso se escribió con un lente cartesiano completamente, que separaba
el alma del cuerpo y que diferenciaba entre la virtud que tienes que llevar a cabo con el cuerpo, pero tienes que conceptualizarla con el alma. Muy bien. Una idea me parece brillante, ¿no? De lo que decía Coco, de la verdad chiquita, ¿no? La verdad clara y distinta, que no se confunde con otras. Son 7 palabras, 10 palabras, lo que quieras, pero ahí está, ¿no? Es pequeña, es simple, es concisa, y pues esa es, ¿no? Ya no hay de otra, ¿no? Eso me parece digno de alabanza. Pues muchas gracias, profesores, por acompañarnos, un placer. Tienen aquí su casa cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eder, gracias a ti. A ti también, muchas gracias, Eder. Estamos contentos de haber estado aquí y pues saludos a todos nuestros alumnos, a todo el auditorio. Muy bien, pues nos veremos la próxima semana. La película va a ser Arrival de Denis Villeneuve. Es nueva, salió hace 2 años. Y el texto es un texto muy bonito de George Lakoff, que se llama Metáforas en la vida cotidiana. Es un texto de lingüística, pero tiene unas implicaciones filosóficas muy profundas. Gracias a todos y nos vemos aquí el próximo martes.